gracias a Dios. Y yo quiero compartir algo sobre esto. Son tiempos especiales lo que estamos viviendo. Dios está haciendo algo en Bolivia. No sé si se han dado cuenta. A mí una de las cosas que más me impactó no fue el hecho de que hayan ido a La Paz, hayan querido dejar una carta o lo que sea. ¿Saben lo que más me impactó de este tiempo? Es como una persona, o bueno, un grupo de personas que no necesariamente eran cristianos, hacían arrodillar a más de 1 millón de personas para rezar el Padre Nuestro, y que daban gloria a Dios antes de cualquier otra cosa, y mencionaban que esto era una lucha espiritual. Así yo miraba eso y decía, wow, algo Dios está haciendo, y realmente sabemos que es de Dios porque Dios era nombrado, ¿no? Entonces imagínense 1 millón de personas arrodillados para orar. Yo decía, wow, ¿qué está pasando? O sea, realmente esto es avivamiento. También, si se pueden dar cuenta, estos son tiempos donde el ambiente ha cambiado. No sé si han percibido. Hay fe, hay esperanza. O sea, hasta el mismo ambiente espiritual ha cambiado, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta en qué momento estamos. Dios quiere levantar un ejército para una gran, pero gran cosecha. Una gran cosecha. Yo creo que ahora va a ser mucho más fácil que la gente se acerque al Señor. Bueno, necesitamos oración, pero también necesitamos estar listos para lo que Dios va a hacer. Se necesita de hombres y mujeres líderes, de personas que sean capaces de pararse, de hablar de Cristo, de decir lo que tienen que decir, de decir aún cosas que a la gente no le gusta escuchar. Por ejemplo, siempre a veces nos juntábamos y decíamos, ¿no? Hablando de política un poco, decía, no hay otro líder que aparezca que pueda ser sucesor o tumbarlo al anterior presidente. Pero yo siempre había en mi corazón y decía, no, hay gente que tiene que estar ahí, y cuando sea el momento, Dios la va a levantar. Y eso ha pasado, ¿no? Miren, por ejemplo, la presidenta que tenemos. Uno diría, wow, ha aparecido de la noche a la mañana. No ha aparecido de la noche a la mañana. Esa mujer hace 10 años estaba en la constituyente. Vio todo el problema que pasó en la Calancha. Por 10 años senadora. Y no solamente eso, sino temerosa de Dios, da honra a Dios. Cuando el ejército se juntaba y coreaban patria o muerte, decían. Ella anuló eso, y ahora ¿qué tiene que decir? Dios bendiga Bolivia. A ver, pensemos si eso no es de Dios. Eso es tremendo, tremendo lo que han hecho. O sea, realmente eso es limpiar los aires del mundo espiritual, alejar toda esa tiniebla que habían hecho. Entonces, Dios tiene personas, hombres, mujeres, que las está preparando. No es que no hayan, están ahí. Quiero compartir de una generación de hombres en la Biblia, que a mí me encanta, alguna vez he compartido de esto, y siguieron a un hombre, a un líder, hasta la muerte. Mi pregunta, ¿un líder se hace o nace? ¿Un líder se hace o nace? Es para que lo pienses. Yo no te voy a dar la respuesta, es para que tú lo pienses. Ahora, ¿cómo se hacen los líderes? Tienen que ir a una universidad, estudiar, prepararse. Yo creo que sí, en algún aspecto tienen que hacerlo. Tienen que ser gente preparada. Pero también hay otro aspecto que vamos a ver. 1 Samuel capítulo 22, por favor. Vamos a hablar de los valientes de David, y vamos a hablar del rey David también un poco. Es uno de los personajes que más me gusta en la Biblia, que tenemos mucho que aprender de él. 1 Samuel capítulo 22, versículo 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David, como sabemos todos,
se casó con la hija de Saúl, fue parte de la familia de Saúl, del rey de Israel. A Saúl le vinieron celos, porque él sabía que David había sido ungido para rey y que la gente lo vitoreaba a él más que a Saúl. Y Saúl se enojó mucho contra él, tuvo celos y abrió una puerta para el diablo. Y empezó a perseguir a David hasta quererlo matar. Y David, como tenía un corazón noble, él respetaba, honraba al rey. Él lo que hizo fue huir y escapar del rey. ¿Y dónde escapó? A una cueva. El nombre Adulán significa apartarse. Es un lugar, una cueva, donde puede ser un refugio o puede ser un lugar oscuro, triste, un lugar donde te deprimes, donde estás sin ninguna esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una cueva? Tenemos dos opciones: o estar deprimidos, estar tristes, estar sin visión, sin saber qué hacer, ocultos, sin poder salir a la luz. Otra opción es la que hizo David. David era un hombre bien interesante, porque cuando él tenía un problema, él componía salmos. Y cuando estuvo en la cueva de Adulán, compuso 3 salmos. Y en esos salmos él exclamaba, decía, lloraba, se descargaba. Pero no solamente eso, sino que él se hablaba a sí mismo. Él se hablaba a sí mismo. Y cuando él hacía eso, yo creo que el Espíritu bajaba, lo rodeaba, lo inspiraba, lo llenaba y le hacía ver las cosas diferentes. Miren, en el Salmo 57, se lo voy a leer, dice, miren, David estaba en la cueva y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. O sea, hablaban para él, pero cosas tremendas, mentiras. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él levantaba el nombre de Dios sobre los problemas, sobre las situaciones malas. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Miren cómo él se hablaba. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¡Qué tremendo! Él no estaba pobre de mí, estoy sufriendo. Había un sufrimiento, pero él lo descargaba y se hablaba a sí mismo. ¿Y qué hacía él? Exaltar a Dios. Exaltar a Dios. En Adulán Dios fortaleció a David, lo levantó para que junto a hombres conquistaran el reino y llevaran a Israel a tomar el lugar que le correspondía. Ahora, 1 Samuel 22, 2, versículo 2. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Miren eso. ¿Quiénes se juntaron con David?
los afligidos, los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Todos estos hombres se unieron a David en la cueva de Adulán. Además de su familia, de sus parientes, vinieron todos estos. Mucha gente observaba a David, mucha gente lo miraba para ver qué hacía. Porque la gente busca líderes, busca ejemplos, busca personas que puedan transmitirles algo, esperanza, fe, guiarlos, hacerlos parte de algo. Estas personas no representaban lo mejor de la sociedad. Tampoco parecía que hayan sido guerreros expertos. A pesar de esto, Dios usó a David para restaurar a este grupo de personas. Miren la primera congregación numerosa que tuvo David: 400 hombres afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. La palabra afligido es como, en el original dice que es como estar en un lugar estrecho, donde no te puedes mover, donde estás incapacitado para moverte. ¿Por qué la gente está afligida hoy? Yo sinceramente estaba afligido por las elecciones estas. Realmente estaba afligido. Y se me fue la fe, se me fue todo. Yo le decía, si gana nos vamos, porque como Venezuela yo no quiero ser. Y todo un año estuve así, pensando. ¿Cuáles son tus aflicciones, nuestras aflicciones? ¿De qué se aflige la gente? De cosas emocionales, de enfermedades, aún de aspectos financieros. Miren, primer grupo caracterizado entre los 400, grupo de afligidos. Había otro grupo, los endeudados. Ustedes saben que tener deudas es de no dormir. Uno trabaja solo para pagar deudas. Y dice la Biblia que a veces son como los verdugos que vienen y te cobran y te persiguen. Y si no pagas, te meten a la cárcel o te quitan los bienes que tú tienes. Una persona endeudada no vive en paz. Pero también hay deudas emocionales. Por ahí le debes a tu familia el tiempo, el cariño, el amor, pasar tiempo con tus hijos, ayudarles a hacer tarea. O cuando ellos te preguntan algo, saber estar ahí con ellos para ayudarlos. También dice la palabra que somos deudores a Dios, porque nosotros no podíamos pagar el precio por el pecado, por la separación de Dios. Por eso la gente que no tiene a Dios vive así como vive. También hay imagínense otro grupo de los 400, los endeudados. Había otro grupo de amargura de espíritu. Esta es una palabra interesante que no le podía entender bien, pero se utiliza la palabra ish, mara, se la combinan las dos palabras. Ish es cuando Adán se para y dice varón, habla del hombre, del varón, habla también del esposo. Entonces es una amargura, por eso lo han traducido sí en algunas versiones, amargura de espíritu. O sea, una herida tan profunda que te ha quitado la fe, que te han hecho morir los sueños, la esperanza. O sea, algo tan profundo. Yo creo que más profundo que hacerte morir tu fe o cosas así, o sea, no hay. Pero este era otro grupo de los 400. Imagínense, ¿fue fácil para David tratar con esta gente? Imagínense una peleita entre ellos, una rebelión entre ellos. Nosotros leemos la Biblia, decimos son los valientes, son los machos, son los fuertes así, pero imagínense el grupo que les tocó. Imagínense la iglesia, la congregación que le tocó al pobre David. Él tenía que lidiar con sus problemas y ayudar a los otros. Y eran 400 hombres.
Bueno, yo estaba pensando esto, vamos a utilizar un poco la imaginación, ¿ya? Vamos a sacar 3 personas de entre los 400. Esto me van a ayudar, yo les voy a contar el relato, ustedes se lo van a ir imaginando. Dice, entre los 400 hombres, habían 3 hombres. Uno se llamaba José. Era uno que llegó entre el montón, en el bollo. Otro se llamaba Eleazar y otro se llamaba Sama. Si quieren poner nombre a su hijo, y para niñas tienen hartos nombres bonitos ahí. Y dice que se para y José pregunta, una consulta, ¿qué hacen acá? Dice, bueno, no, yo me llamo Eleazar, yo me llamo Sama, yo soy José. Una preguntita, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, escuchamos que de este David, dice, que ayuda a las personas con problemas. Sí, dice. A ver, dice, ¿y tú qué problemas tienes? Bueno, a mí me da mucha vergüenza decirlo, pero tenía muchas deudas y me quitaron todo y me estaban correteando para meterme a la cárcel. Por eso vengo a esconderme con David. Dice, bueno, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Tengo tantas aflicciones, he tenido tantos problemas de niño, me escapé de mi casa, complejos, que no me dejan andar, no me dejan prosperar. Estoy atado a ese pasado. Quiero hacer algo diferente, pero no encuentro sentido a mi vida. Aún los placeres de la vida no llenan el vacío que siento en mi corazón. ¿Y tú, José, qué problema tienes? Bueno, yo no creo en nada y en nadie. Ni siquiera creo en Dios. Ni siquiera creo que exista Dios. Tantas muertes, tantas cosas. Todo es relativo. Solamente vivo por vivir. No le tengo nada a nadie, no le tengo miedo a nada y a nadie. Yo solamente vine aquí, a la cueva de Adulán, porque hay personas como yo, con muchos problemas. ¿Ustedes conocen a este David el líder? Pregunta José. Bueno, yo he escuchado algo medio raro de él. Pregunta Sama. Dice que él mató a un gigante de más de 3 metros. ¿Qué dice? Ver para creer, dice Eleazar. Es verdad, dice. Bueno, es lo que dicen. Y que lo hizo cuando era muchacho. Sí, dice. Y lo hizo, o sea, hay testigos, dice. Todo el ejército de Israel y el rey Saúl estuvieron ahí presentes. ¿Y saben cómo se lo conoce a David? El matagigantes. ¡Wow! Además, dice, Sama parece que era el que más sabía. Además, le encanta cantar y compone salmos a su Dios. Es un fanático religioso, para hablando todo el día y pidiendo guía a Dios. Y José se para y le dice, ¿y cómo se llama su Dios? Jehová de los ejércitos. Está medio tronado este tipo, porque cuando tiene problemas compone un nuevo salmo y se pone a cantarlo delante de todos. ¿Qué tal? Pero ¿saben qué? Hay algo diferente en él. Sabe pelear muy bien y es un hombre justo y temeroso de Dios. ¿Saben cuál fue la escuela que David hizo a estos pobres afligidos, así todo? Yo digo, o sea, bueno, les enseñó a pelear. Ustedes saben que los israelíes, hace años leí, tienen un arte marcial que dice, según ellos, viene desde la época de David. Y bueno, es según lo que ellos dicen. Entonces David les enseñó a pelear. David era un experto, hábil, diestro para la guerra. Pero también les enseñó algo diferente. Les hizo una escuela práctica a ellos. En una ocasión estaba escapando de Saúl y se entra a una cueva
con sus guerreros. No dice la cantidad, pero dice que estaban con sus guerreros en la parte oscura de la cueva. Y en ese rato entra Saúl a descansar a la cueva porque había mucho sol, se mete y se echa a dormir. Y su guerrero le dice, yo creo que fue José, le dice: David, es nuestro momento, Dios te lo ha entregado. Ya estaba yendo para matarlo y le dice: ¿qué estás haciendo? Nadie que mate al ungido va a quedar impune. Aquí no vas a matar a nadie. Agarra y le corta un pedacito de su manto, y Saúl se va, se aleja una buena distancia, y sale David a grito y le dice: Padre mío, te pude haber matado, pero no te he matado. Imagínense la clase práctica para todos sus guerreros de honra, de respeto, de entender que Dios es el que saca y pone, de la unción que está sobre una persona, por más mala que sea o buena lo que sea. Y porque David era un hombre de honor y que amaba a Saúl como a su padre. Tremendo, o sea, lo que les enseñó David a estos guerreros, o sea, los dejó locos. Así necesitamos líderes, hombres y mujeres que se paren como David. Estos 400 les enseñó perdón, autoridad, honra, adoración, y llegaron a ser lo que la Biblia menciona de ellos: valientes, valientes. Ahora vamos a ir a 2 Samuel capítulo 23. Versículo 8. David significa amoroso, amado. Eso significa David, la palabra David. David era el 8º hijo. Ustedes saben que 8 es el número de Cristo. Todo lo que se refiere a Cristo está reflejado en el número 8 o tiene relación con el número 8. De profesión, pastor y cantautor desconocido, porque él cantaba con las ovejas, aprendió a cantar ahí. Llegó a tener el ministerio de profeta y rey. Se le conocía el matagigantes. Imagínense qué tremendo, ¿no? Por ejemplo, esto es bien interesante. Cuando él va a enfrentar a Goliat, si uno lee todo el contexto, David no fue con armas. ¿Saben con qué fue David? Con fe. Porque todo el ejército, o sea, el Goliat salía y los insultaba, los menospreciaba, le decía cosas, puras palabras, pero nunca nadie había peleado con él. Y cuando aparece David, él dice: ¿quién es este incircunciso que viene a menospreciar o a fregar al ejército de Jehová de los ejércitos? Entonces él vino con otro lenguaje, con otra esperanza, habló otras cosas, y se empezó, todo el ejército empezaron a: oye, hay alguien que habla diferente. Así es un líder, habla cosas diferentes, no habla lo mismo que todos, no habla lo mismo las críticas, las cosas, no, habla cosas diferentes, de esperanza, de que sí se puede, lo vamos a lograr, cosas diferentes. Y era tanta en el ejército que su hermano se enoja: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? O sea, me estás poniendo en ridículo a mí, digamos, ¿no? Y ese comentario llega hasta el rey. Ese comentario llega hasta el rey Saúl. A mí me pareció lo interesante, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó en La Paz. Y dice algo interesante, dice: todo fue cuestión de fe, de fe. Toda la lucha que se hizo fue una fe
de orar y creer. Pero lo que me pasó interesante, que mencionó, dice, cuando entramos al palacio quemado y pusimos la Biblia y nos arrodillamos y oramos, a la media hora estaba renunciando. O sea, eso, es poderosísimo, sin balas, sin nada. Lo mismo hizo David. Después, bueno, ya ejecutó, hizo la cosa práctica, lo tumbó, le cortó la cabeza, todo eso. Pero David era así, un hombre de fe, alguien que está ahí, que tiene esperanza, que conoce a Dios, tiene principios, tiene valores, tiene la palabra, sabe qué hacer en los momentos difíciles. Versículo 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató ¿a cuántas personas? 800 hombres en una ocasión. En el otro libro, en Primera de Crónicas, también se menciona un poco este relato. Dice que mató en otra ocasión a 300 personas. ¿Qué tal? ¿Saben qué significa José-Basebet? Significa el que se sienta en el trono. Qué tremendo. El que se sienta en el trono. Y Tacmonita era su apodo. José-Basebet el Tacmonita. Tacmonita significa el sagaz. Pero esa palabra viene de una raíz que significa diestro, que era diestro para la guerra con su mano derecha. Pero a la vez la diestra significa sabiduría. Este hombre era un hombre sabio, aparte de ser un guerrero tremendo. ¿Y saben cuál era su ministerio? Hacer volver el corazón de las personas. Con autoridad, con sabiduría y con destreza para la guerra. Este era José-Basebet el Tacmonita. Yo cuando leía esto, yo decía, es como decir Yamil Ismael el Milo. Rima, ¿no? José-Basebet el Tacmonita. Este era el principal entre los tres. Miren, Jesús tenía 3,000 personas andaban con hambre por detrás de él. Entre los 3,000 había otro grupo de 70. Y dentro de los 70 estaban sus 12. Y dentro del grupo de los 12 habían 3: Pedro, Jacobo y Juan. Lo mismo era con David. Tenía sus 400. Pero dentro de los 400 tenía sus 30 valientes. Y dentro de los 30 valientes tenía sus 3 más cercanos. Y José-Basebet el Tacmonita, era el principal de los 30 y de los 3. Mató 800 hombres. Versículo 9. Después de había otro, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Otro valiente, ¿qué hizo este? Desafió a los filisteos. Se levantó para pelear por lo que tenía que pelear. Confió tanto en Dios que fue capaz de herir a los filisteos en batalla. Se cansó porque era un ser humano. También todos nos cansamos. Cuando está uno enfrentando un problema, se cansa, sufre, tiene sentimientos encontrados, qué sé yo. Pero dice que su mano se cansó
Y la espada quedó pegada, la espada quedó pegada a su mano. ¿Qué dice la Biblia? Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál fue su arma de este hombre? Determinación y confianza. Determinación y confianza. ¿En qué? En la palabra. Para nosotros la palabra de Dios es nuestra espada. Debemos conocer bien la palabra. La palabra nos va a ayudar en momentos difíciles. ¿Saben cuál es lo más triste? Que no conocemos la palabra. Y eso, a veces uno no conoce la palabra, no tiene los principios, no tiene los valores, no puede discernir bien las cosas. Porque siempre vamos a tener momentos difíciles. A veces solamente nos quedamos con la prédica o con lo que dijo tal persona, sí, pero lo que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, es que la espada se quede pegado a nuestro cuerpo, que sea parte de nosotros. Cuando Jesús estaba siendo tentado, 3 cosas le dijo Satanás. Y Jesús le respondió, si no me equivoco, que es del libro de Deuteronomio, de un solo capítulo, sacó 3 versículos. Aquí tienes para comer, le dice. No solo de pan vivirá el hombre. Y era de un solo versículo del libro de Deuteronomio, Jesús sacó para contrarrestar lo que el diablo estaba queriendo tentarle. Este hombre fue capaz de pararse, de pelear. Y dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. Dios es el que da la victoria. Dios es el que nos ayuda. Si uno lee sobre los valientes, ellos tenían una victoria, pero todo era Dios les dio la victoria. Moría gente, había sangre, pero Dios daba la victoria. El nombre Eleazar significa Dios es ayudador, o Dios es el que me ayuda. Dice la palabra en 2 Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué hizo el pueblo después? Fue tras él para recoger ¿qué? El botín. A veces se levantan hombres y mujeres, dirigen, pelean y quedan las cosas de valor que las han dejado ahí después de la guerra. Pero de esta manera Eleazar ministró a sus compañeros, aunque fueron cobardes y corrieron, pero todos recibieron el beneficio de un solo hombre. Por eso es que Dios quiere levantar hombres y mujeres en esta generación. No una sola persona, sino varios. Si se han dado cuenta, a raíz de todos estos problemas que hemos tenido en Bolivia, han surgido jóvenes y mujeres. El otro día había una chica en la OEA hablando, que nunca la había escuchado, hablando unas cosas así, coherentes, cosas bien, digamos, obviamente políticas, pero wow, es nueva gente. Pero yo creo que Dios quiere levantar hombres y mujeres con principios, con valores de la iglesia, que se metan a la política, que se metan autoridades. ¿Por qué tenemos que dejar que personas corruptas nos dirijan? Personas que no creen ni siquiera en Dios nos dirijan. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí está otro de los 3 más cercanos a David, Sama. Sama tenía una pequeña tierra, una pequeña heredad, y en esa tierra, ¿qué había? Oro, plata, lentejas.
A ver, piensa. Si tú veías un ejército grande, estabas solito porque todos te habían abandonado, y eran unas cuantas lentejas, vas al mercado a comprar las lentejas, ¿no? O las pides de otro lado. Salís escapando, pues, ¿no? No, este se quedó. Porque este era diferente. Este era un valiente. Y dijo, esta es mi tierra. Y la voy a defender. ¿Dónde has nacido? ¿En Israel? ¿En Estados Unidos? ¿En Brasil? No. Hemos nacido aquí, en Bolivia, en Santa Cruz. Yo sé que somos ciudadanos del reino, que nuestro reino es allá, pero Dios nos ha hecho nacer acá. Y tenemos responsabilidades con nuestra ciudad, con nuestro país. Tenemos mucha responsabilidad. Tenemos que hacer algo por esta nación. No por la nación, sino por los niños, los jóvenes, tus hijos, mis hijos, por los ancianos, por todas las personas que viven aquí. Predicarles a Cristo, ayudar en sus necesidades, hacer acción social. Es mi tierra. Un israelita cuando va, ¿por qué son los israelitas? O sea, ¿por qué Israel es como es? Porque ellos agarran la tierra y dicen, esta es mi tierra, no tengo más. Y aman su nación. Este valiente se paró. Son mis lentejas. Y es mi tierra. Y es el alimento para mis hijos. Porque yo vivo, como y trabajo en esta nación. Todos habían huido. Entonces se paró, lo defendió y mató a los filisteos. Y Dios dio una gran, pero gran victoria. ¡Qué tremendo! Ese es el corazón que debemos tener. Él se para en medio. ¿Cuál fue la inspiración de Sama? ¿Qué impulsó a Sama a pararse y hacer esto? Por ahí, pienso yo, se acordó que hace años atrás un jovencito llamado David no se acobardó delante de un gigante llamado Goliat y lo enfrentó valientemente y lo venció. Esa fue la inspiración. ¿Cuál es nuestra inspiración? Cristo. Jesús murió en la cruz por nosotros. Yo cuando tengo un problema, lo primero que hago es mirar la cruz. Realmente, cuando tengo un problema, yo calladito miro la cruz. Porque después de la cruz viene el gozo. Jesús no miró la cruz, miró lo que había después. Lo que significó todo lo que Él representaba, todo lo que se iba a hacer después. Él es nuestra inspiración. El otro día mío me estaba preguntando de Jesús y yo le digo, porque hay una parte que a mí me gusta, digamos, ¿no? A mí cuando era niño siempre he querido volar. Volar, así, volar. Bueno, cuando era niñito yo le pedí a mi papá, comprarme un traje de Superman, digamos, ¿no? Pero nunca me llegó el traje de Superman. Pero siempre he querido volar. No en aviones, digamos, porque me da miedo mucho, pero así, si pudiera volar y tener poderes sería súper, digamos. Y comentando con mi hijo me acordé de algo que el pastor alguna vez enseñó, que cuando seamos transfigurados vamos a ser como Él. ¿Sí o no? No van a decir que estoy loco ya, pero es algo personal. Después no van a decir, Edgar dice esto. Así. Pero o sea, cuando Jesús va al monte y es la última aparición pública de ellos, levanta las manos y vuela. ¿Sí o no? ¿Ah? Vuela y dice que una nube lo esconde. Léanlo, está ahí. Entonces yo le decía a mi hijo, vamos a volar a la galaxia, vamos a ir a otros planetas, vamos a conquistar, porque Dios nos ha dado todo esto. Dios nos ha dado todo esto. Nuestra inspiración es Jesús. Los valientes de David no siempre fueron valientes.
Algún tiempo fueron gente común y corriente. Igual nosotros, digamos, ¿no? Dios nos ha estado preparando. Puede ser que tú no prediques, que no se te vea, pero Dios quiere usar tu vida. Y tú tienes un propósito grande en Dios, como todos nosotros. Dios nos ha estado preparando. ¿Qué había en la cueva de Adulán? Ya vimos afligidos, amargados, endeudados, gente que había huido de su círculo social porque no los querían capaz. Pero de ese grupo salieron los valientes de David. Ser valiente no significa tenerle miedo a nada. Significa hacer y enfrentarnos a lo que más miedo tenemos. Te lo voy a repetir, a ver, ser valiente no significa no tenerle miedo a nada. Ellos tenían miedo, pero ¿cómo no van a terminar de seres humanos? No eran extraterrestres, ¿no? Ver así 800 hombres, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a pelear, pero te va a dar miedo. Pero enfrentaban los miedos. ¿Por qué? Porque David enfrentó gigantes. Porque tenían un ejemplo. Sabían de un muchachito que pudo hacerlo. Versículo 13. Miren, estos eran los 3 principales de 30. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Dice que estos 30 vinieron donde David. Y dice que era tiempo de cosecha, de la siega. ¿Saben qué? Bolivia está en un tiempo así, en tiempo de la cosecha. Este es un tiempo glorioso. Este es un tiempo glorioso para Bolivia. Si nosotros lo vemos, vamos a cosechar, pero un montón para la honra y gloria de Dios. Y que el nombre de Jesucristo sea manifestado en todos lados. Yo no podía creer escuchando, Bolivia era noticia mundial. En Estados Unidos, en Asia, hasta el pastor fue famoso en una noticia. En Asia, Europa, todos hablando de Bolivia. Y no solamente hablando. En algunas naciones, especialmente en Estados Unidos, nos ponían de ejemplo. Antes, cuando se escuchaba hablar de Bolivia, ¿qué se escuchaba? Narcotráfico, corrupción, que el comunismo, etcétera, etcétera. Ahora Bolivia siendo levantada y siendo puesta como ejemplo. ¡Qué tremendo! Miren cómo Dios vuelca las cosas. Pero se necesita de hombres y mujeres que se levanten y estén dispuestos. Y que le digan así a 1 millón de personas y le digan, bueno, antes de empezar, de rodillas, vamos a un Padre Nuestro, aunque no sea hablar en lengua, pero vamos a honrar a Dios. Piensen, ¿eso le gusta a Dios? Que en una reunión haya 1 millón de personas en Santa Cruz de la Sierra y alguien diga, vamos a arrodillarnos y un Padre Nuestro para honrar a Dios que está en primer lugar. ¿Cómo se siente Dios? Eso es tremendo. Bajaron 3 de los 30 en la época de la siega. El número 3 en la Biblia es muy importante. Ustedes ven 3, 30. El número 3 está relacionado con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está relacionado con la resurrección de Cristo, al tercer día resucitó. Está relacionado con periodos de fe, 3 noches de vigilia, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años que sucedieron cosas de fe. Es un número perfecto que habla de Dios, de la manifestación del Hijo de Dios con poder de la resurrección. Eso habla el número 3. Versículo 14. David estaba ahí en la cueva de Adulán. Dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, levanta la voz, David,
¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? A ver, yo estaba pensando en esto y decía, ¿David tenía sed? No, David no tenía sed. Él tenía sed del recuerdo, del sentimiento, del querer, del recuerdo cuando era niño o cuando su familia vivía en Belén y él tomaba esa agua. ¿Entienden? Porque él podía tomar agua ahí en el lugar que estaba. Pero él grita y dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y estaban ahí los tres: José Basebé del Tacmonita, Eleazar y Sama. Y le dice Sama a José: José, ¿escuchaste al rey? Obvio. Y Eleazar dice, ¿qué hacemos? Lo que pide el rey. Lo que pide el rey. Yo pongo mi vida por él. Un deseo, no una orden, un deseo fue como una orden para estos tres. ¿Qué hacemos? Lo de siempre, dice. Yo maté 800, sí, no hay problema. Aquí está mi lanza, vamos. Al instante corrieron, penetraron la guarnición. Imagínense peleando ahí. Anda a sacar agua del pozo. Ya yo voy, me protegen. Ya están ahí peleando contra todos. Salen con su agua. Es para el rey. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí. David, un hombre de honor, ¿cómo voy a aceptar el agua? Esto es ofrenda para ti, Dios. Qué tremendo. Un solo deseo, no una orden, un deseo del rey fue suficiente para ellos. Por eso estos fueron diferentes a los 30, fueron diferentes a los 400, porque los movía el corazón de Dios. Tenían otra condición, eran diferentes. Ahora, bien interesante, Belén significa casa de pan, donde vivía David y donde nació Jesucristo. O sea, era la casa, era el pueblito de un panadero, en otras palabras. Pero todo tiene un significado, pero tan bonito. ¿Con qué se hace el pan? Con harina de trigo. No es como en nuestra época que tenemos los silos, la industria, guardan el grano ahí puestas. No. Ese es porque era un trabajo. Pero trabajo. Arar la tierra, poner la semilla, orar para que llueva, esperar que dé fruto, ir a cosechar, separar el trigo, limpiarlo. No solamente eso, llevarlo a un molino, triturarlo. Una vez que esté hecho harina, mezclarlo con otras cosas, amasarlo, golpearlo, la masa, después separarlo,
meterlo al horno, y cuando sale rico el pan para comer, no queda ahí, el pan tiene que ser partido para que todos puedan comer, como fue la vida de Jesucristo. Él fue partido por ti, por mí, para que todos podamos comer de él. Jesús nació en Belén, así fue su vida. En Juan capítulo 19, versículo 28, Jesús menciona 7 frases en la cruz. Una de las frases que él menciona es esto: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Ahí en la cruz, él, para poder hablar, ustedes saben que para poder hablar de Jesús, él estaba como en una posición hacia abajo por la gravedad. Entonces, para él poder hablar, tenía que levantarse un poco. Y para el hecho de levantarse, le dolían los brazos, le dolían las piernas, porque estaba clavado. Entonces él tenía que hacer un esfuerzo y decir: tengo sed. Jesús dice: tengo sed. Entonces alguien de ahí trae su cosita, le da un vinagre, le pone, pero no, él no tenía sed de vinagre. En Juan capítulo 7 él menciona otra cosa, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que iban a recibir. Ay, cuando yo leí esto, dije: ay, Dios tiene sed de mí. O sea, ay, pobre, se canta, no, mí, yo. No, Jesús tiene sed de lo que Él te ha dado, del Espíritu que está en ti, de que sea manifestado el Espíritu para todas las naciones, para todas las naciones. Dios se está levantando y quiere levantar hombres y mujeres. Yo sé que en medio de nosotros, en medio de la iglesia cristiana, aún en medio, Dios utiliza al que no es cristiano también, utiliza para su propósito. Pero Dios está preparando hombres y mujeres temerosos de Dios, que podamos tomar nuestro lugar en posiciones de autoridad. Amén. Amén. Ya. Señor, te amo, gracias por la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar lo que está dentro de nosotros, Señor. A que podamos, Señor, mostrar al mundo tu palabra, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Levanta hombres y mujeres, Señor, en medio de nosotros. Señor, levanta aún, Señor, a los jóvenes, a las señoritas, Señor, aún a la persona mayor, Señor, que dice: yo no sirvo para nada. No, Señor, levanta, prepara, Señor. Levanta ministros, Señor, concejales, alcaldes, ministros, presidentes, Señor. Levanta pastores, profetas, apóstoles en medio de todos nosotros, Señor. Señor, muévete, Señor, con poder. Levanta a los valientes, Señor. Levanta a los valientes, Señor, que hay en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, hagas tu obra, Señor. Este es un tiempo especial para Bolivia. Señor, levántate con poder. Señor, levanta, Señor, y el Espíritu Santo se mueve en el corazón de las personas, en medio de nosotros, Señor. Que mueva las piedras, Señor. Que fluyan los ríos, Señor, en nosotros. Señor, que haya un avivamiento como nunca antes se haya visto en Bolivia, Señor. Levanta, Señor, que Dios bendiga esta nación, bendiga
bendice esta nación. Señor, la proclamación de las autoridades, Señor, son un ejemplo de lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Señor, pon en el corazón, Señor, en la mente, programa nuestra mente, ayúdanos, Señor, que nuestra mente esté conforme a ti, Señor. Señor, quita de nosotros, Señor, toda apatía, toda cosa, Señor, que no hace salir el Espíritu, Señor. Por favor, Dios, levanta hombres y mujeres temerosos, Señor, que anden en autoridad, Señor. Levanta cada vez más a la iglesia. Todo lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo a través de la iglesia, de la congregación, de los pastores, Señor, de los líderes, Señor. Muévete, Padre, en nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.